Mm. Muy bien, hermanos, vamos a compartir la lección de escuela sabática. Ahí está. Bueno, vamos a ver ahí el título de la lección. Primero, hermanos, ahí vemos la fecha. Hoy día estamos, hermanos, jueves 13 de julio, jueves 13 de julio ya, hermanos. Este mes de julio también, ¿no? Ya estamos en la mitad, ya casi la mitad de este mes de julio, ¿no? Jueves. Muy bien, estamos en la lección 3 de este tercer trimestre de este año, ¿no? 2023. Estamos estudiando el libro de la carta escrita, ¿no? Por el apóstol Pablo y inspirada por Dios, la carta a los Efesios, ¿no? De ahí estamos sacando las lecciones, de ahí Dios nos está enseñando muchas cosas que, bueno, estamos aprendiendo, hermanos, hay que ponerlo en práctica nada más. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar de un tema que ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien puede leer, sería muy bueno y reflexionar en este título. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Amén, amén, amén. Entonces vamos a estudiar en esta mañana de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a estudiar de todas las cosas. ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando decimos todas las cosas, no? Todas las cosas. Y también vamos a estudiar acerca de su iglesia, de la iglesia fundada, pues no, por nuestro Señor Jesucristo. A ver, algún comentario, alguna pregunta sobre este título de la lección. Hermano, justo, Sí, hermana. Bueno, o sea, yo pienso de que se refiere a todo lo que está en el cielo, a todo lo que está en la tierra, todo le pertenece a Él, o sea, a Él que fue y que ahora vuelve a ser nuevamente el Hijo de Dios en el cielo, porque antes vino como hombre, o sea, nuevamente ha sido exaltado a toda su gloria, entonces todo le pertenece. muy bien, hermana, gracias. Bueno, ahí, ¿no? Comentando nuestra hermana acerca de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, ¿no? En el cielo, en la tierra, o sea, todas las cosas. Así dice la Biblia, ¿no? En matemáticas, hermanos, hablamos del conjunto universal, que incluye todo, 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 dependiendo, ¿no? De las características a qué nos referimos. Entonces, todo aquello que cumple esas características, ¿no? Decimos que, pues, es el conjunto universal. También he estado viendo en esta lección que hay una palabrita que se utiliza, la inclusión. Incluido significa que está metido dentro, ¿no? Que también tiene esa característica, ¿no? Cuando hablamos de todas las cosas, entonces, en esta tierra, pero ahí se está incluyendo también las cosas del cielo, hermanos. Se está incluyendo ahí con las cosas de la tierra también. Todo, ¿no? Todo. Bueno, y a ver, ¿qué comentarios más pueden hablar acerca de la iglesia del Señor, ¿no? Vamos a hablar también de su iglesia, hermanos, ¿no? Su iglesia, o sea, la iglesia del Señor Jesús. Entonces, él dijo, yo tengo un solo redil, o sea, el Señor Jesús tiene una sola iglesia. En este mundo hay muchas iglesias cristianas, más de 30,000, creo, he escuchado, ¿sí? Más de 30,000 grupos cristianos, ¿no? Iglesias cristianas, diríamos. Pero el Señor Jesús tiene una sola iglesia, una sola iglesia. Pero sus hijos están en diferentes lugares y grupos religiosos y el Señor dice, no, en los últimos tiempos Él va a hacer un llamado como pastor a sus ovejas y los que son ovejas del Señor Jesús van a escuchar su voz del Señor y van a salir, ¿no? De todos los grupos y conformar pues la única iglesia del Señor. Vamos a ver eso, ¿no? Que Dios ha puesto al Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Su iglesia, el cuerpo, es una sola, ¿no? Que está conectada a la cabeza, cuerpo que está conectado a la cabeza. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Hermano, justo en la Sí, palabra hermano. del Señor dice,
que sus hijos están en diferentes rediles y escucharán un día su voz y vendrán en pos de él y habrá un solo redil, ¿no? Y nosotros que también en un momento antes de conocer la palabra del Señor, hemos estado, de repente yo era católica y otros evangélicos y sucesivamente, pero buscando de corazón a nuestro Señor y nos ha conducido a su iglesia verdadera. Así también habrá en los últimos días, ¿no? Y bueno, eso es todo, hermanito. Muy bien, muy bien. Pues sí, pues hermanos y hermanas, siempre recuerdo, ¿no? Ese pasaje, ¿no? De la vida del Señor Jesucristo cuando en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, la mamá de nuestro Señor Jesucristo dice que era influido por los judíos, los fariseos, todos ellos decían, pues no, le decían a la mamá del Señor Jesús que cómo permites que tu hijo, cómo tu hijo va a ser Dios, está loco, así que pues llévalo a tu casa, ¿no? ¿Cómo vas a permitir? Entonces la mamá y sus hermanos y sus hermanas del Señor Jesús fueron pues como quien dice, a recogerlo al Señor Jesucristo, llevarlo a la casa. Entonces ahí Jesús está predicando a la multitud y lo ven, pues los discípulos ven a la mamá del Señor Jesucristo y a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces le pasan la voz al Señor Jesús, le dicen, pues Señor, tu mamá ha venido, tus hermanos y tus hermanas ahí están. Tal vez humanamente pensando, ¿no? Que ya, pues el Señor Jesús hará pasar, pues adelante, ¿no? A un lugar especial ahí, ¿no? A su mamá, dejen pasar a su mamá, a sus hermanos y hermanas. Y lo que dice el Señor Jesús es interesante, hermanos. El Señor Jesucristo dice, ¿quién es mi madre? Dice, me hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi madre? Dice, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanos? Aquí hay una lección muy importante respecto a este tema de la iglesia, ¿no? ¿Quién es la madre del Señor Jesús y quiénes son los hermanos del Señor Jesús y sus hermanas del Señor Jesús? Él mismo contesta esta pregunta que hace y dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre. Esos son mis hermanos y esas son mis hermanas. Ahí está definido la iglesia, la única iglesia del Señor Jesús que él ha fundado, ¿no? En este mundo, ¿no? Y por la eternidad también. Entonces, ¿quiénes son los miembros de esta iglesia del Señor Jesús? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre Dios que está en los cielos. Esa es la característica, ¿no? De los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Hacen la voluntad de nuestro Padre Dios. Así como el Señor Jesucristo también lo hizo, obediente a sus mandamientos, ¿no? De nuestro Dios. Él, pues, no, viendo su vida, entonces vamos a ver realmente que esas son las características que hace que una persona, pues, ¿no? Sea realmente miembro de la iglesia. Entonces, esto es importantísimo, hermanos, que podamos destacar, ¿no? Destacar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Bueno, voy recalcando, ¿no? Algunos conceptos de la matemática. Entonces, definición de conjunto, decimos, en matemáticas decimos, a ver, ¿qué es conjunto? Decimos, ¿qué es conjunto matemáticamente hablando? Y bueno, sabiendo que la matemática es un lenguaje nada más, un lenguaje simbólico, ¿no? De tal manera que este lenguaje simbólico nos ayuda a resolver todo tipo de problemas, ¿no? De la vida cotidiana y en todo, ¿no? Eh, de todo lo que aquello nos podemos imaginar, ¿no? Eh, siempre se presentan problemas y solucionarlo, pues es bueno llevarlo al lenguaje simbólico y solucionar esos problemas, ¿no?
Y en este lenguaje de la matemática hay reglas, normas, leyes, bueno, teoremas, tantas cosas. Pero para ello hay términos que cabalmente se tienen que usar. Uno de los conceptos es, pues, conjunto. Cuando hablamos de conjunto, estamos hablando, pues, hermanos, ¿no? De elementos, de cosas, o de personas, bueno, de lo que sea, pero para que sean parte de un conjunto, decimos, ¿no? Deben tener esa característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos conjunto de las vocales. Y nosotros en nuestro lenguaje conocemos las vocales A, E, I, O, U. Entonces, esos serían, pues, ¿no? Los que pertenecen a ese conjunto de vocales, cumplen esa característica. Pero la letra B no pertenece a ese conjunto porque no tiene esa característica. Entonces, hermanos, hablamos de la iglesia del Señor, es que para ser parte de esa iglesia como conjunto, debe cumplir con la característica de ser la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Los que hacen la voluntad del Padre Dios. Pero, bueno, en sí puede haber muchos grupos religiosos, pero que no cumplen con esas características, por más que se llamen cristiana, pues no es parte de la iglesia, no la única iglesia que tiene el Señor Jesús, porque no cumple pues con esa característica, porque hay muchos grupos que se crean al gusto de las personas, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Esto es importante resaltar. Bueno, ¿alguna pregunta? Algo, hermanos, algún comentario. Hay un dibujo que encontré en el internet, ahí pueden observar en la pantalla, hermanos, qué es lo que se está viendo allí, hermanos. Cristo es la cabeza. Ajá, ¿No? muy bien, ahí. Sí, hermana. Eh, Luego ah, viene su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. sí, pues él es la cabeza de la iglesia. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, aquí el cuerpo humano, algo interesante, hermanos, miren aquí. Aquí estoy señalando con una flecha. ¿Qué es lo que estoy señalando, hermanos? Justamente la cabeza, pero ahí dentro de la cabeza está el Cerebro. cerebro, ¿no? Sí, hermanos. Ya, bueno, le puedo poner cabeza nada más, ya, pero ahí está el cerebro, ¿no? Cabeza. Eh, justo ayer, había habido, pues, no hay una película de la iglesia adventista, ¿no? Eh, y de un hermano de la iglesia, ¿no? Este hermano Ben Carson, Ben Carson. Interesantísimo esa película, hermanos, de nuestro hermano Ben Carson, un niño que era pues el que tenía nota cero realmente, ¿no? Mientras todos se ganaban sus puntos en sus exámenes, él no lograba ni un punto y todos sus compañeros lo tomaban pues como el burrito de la clase, ¿no? Y cómo fue, ¿no? La transformación de este jovencito que llegó a ser, pues, Dios mediante, el mejor neurocirujano del mundo. Aún existe todavía, ¿no? Y ahí se ve cómo él opera, separa a dos siameses, ¿no? Dos niños que están unidos por el cerebro. Hermanos, qué maravilloso. Uno se admira, bueno, cómo ha podido hacer, ¿no? Esto. Pero él, gracias a su mamá, que era madre y padre para ellos, para dos nada más eran los hijos de esta hermana, y pues alcanzó a ser, ¿no? El más grande neurocirujano de este mundo. Lo pueden ver esa película y realmente es una maravilla, realmente, ¿no? Lo que Dios hizo con este hermano, que aún todavía existe, hermanos, ¿no? Y cómo llegó a ser, ¿no? Ese burrito de la clase, a ser el mejor, hermanos.
qué bonita película. O sea, el testimonio prácticamente, ¿no? De este hermano. Y él se metió pues a estudiar justamente esto del cerebro, ¿no? Y él decía pues que era una maravilla, un milagro realmente. Y pues de ahí que él pues pudo también hacer esas operaciones, hermano. Entonces, hermanos, está la cabeza, como vemos en este cuerpo, el cerebro ahí está, hermanos, en la cabeza. Es el que dirige, pues, ¿no? ¿A qué cosa? A todo el cuerpo. Ahí están las flechitas de color rojo, las manos, los pies y todo el cuerpo, pues, ¿no? Va a obedecer a lo que manda la cabeza, ¿no? A lo que manda la cabeza. Entonces, ahí está la cabeza. Entonces, esta cabeza es pues Cristo, ¿no? Aquí de frente. Pongo con una flechita, ¿no? Cristo. Y el cuerpo, hermanos, este cuerpo que está acá, ¿no? De acá, el cuerpo, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? El cuerpo así, para que se pueda visualizar. Este cuerpo viene a ser como en este otro dibujo, hermanos, la iglesia. La iglesia. Aquí está el conjunto de personas que hacen la voluntad del Padre Dios. Es viene a ser la iglesia, pues, ¿no? Que se guía por la palabra de Dios. Aquí le habían puesto, no sé, alguien habrá puesto aquí, pero aquí dice el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios no solamente es nuevo, sino también es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Todo es su conjunto. A veces, por eso es que a veces hay iglesias cristianas que son solamente del Nuevo Testamento, ¿no? No quieren saber, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dicen, no, ahí no, Dios era malo, dicen en el Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento es lo mismo, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios se expresa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, ¿no? Entonces, aquí nuevo, entonces aquí yo le voy a añadir también. Entonces, la verdadera iglesia es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues, aquí, ¿no? La Biblia está compuesta por dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice que va a venir un Salvador del hombre. Y el Nuevo Testamento dice, ha venido ese Salvador y se ha ido al cielo y va a volver por segundo. Es un complemento, pues, antiguo. ¿No? El Señor Jesús mismo dijo, hablando de la palabra de Dios, que solamente estaba en ese tiempo el Antiguo Testamento. Él dijo, todos los profetas, lo que ha escrito, no, Moisés, toda la Biblia, los salmos, todo, han escrito acerca de mí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Dice. Ellas son las que dan testimonio de mí, toda la Biblia. ¿No? Entonces, ahí está la cabeza, Cristo, el cuerpo humano, así es un símbolo, ¿no? Es la iglesia, representa la iglesia. Y ahí justamente, qué bien que ahí esté, ¿no? La Biblia para saber la voluntad, ¿no? Del Padre Dios. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario, preguntas, hermanos? ¿Alguna pregunta, hermanos? Vamos a dar lectura entonces a la lección. Bien, hermanos, dice que los primeros cristianos, hermanos, vieron en el Salmo 110, el versículo 1. Ahí vamos a ver una profecía, hermanos. Este salmo, pues, es escrito por David, inspirado por Dios. Ahí se escriben, pues, las profecías, están en los salmos también las profecías, hermanos. A ver si alguien puede leer el Salmo 110:1. En su propia Biblia lo puede leer. Si alguien tiene la Biblia a la mano, puede leer para comparar con lo que yo tengo aquí. El Salmo 110, versículo 1. A ver, hermanos, tomen tu Biblia. Ahí está en la pantalla también, hermanos. ¿Puedes leer, hermano, hermana? A ver, hermanos. A ver, ¿cómo está? Hermano Celso, ¿estás allí? Hermana Ana María, hermana Belea, saludos. Hermano Carlos, Esteban, Esther, Hermano Justo, Inés. Sí, por favor, hermana ya, Mónica. estaba buscándolo, por eso demoré un poquito. Ya.
Dice, 110, versículo 1. Sí, dice, mi Dios le dijo a mi Señor el Rey, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. amén, amén, amén. Mi Dios dice ahí, ¿no? Y acá en esta versión dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿no? Sí. Ya, y en otras versiones, si alguien tiene otra versión, Si yo puedo leer, sí, por favor. dice en la nueva versión internacional, así dijo el Señor a mi Señor, Ahí está. siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí dice, mi Señor dijo a mi, ¿cómo? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano Justo, Este es, sí, hermana, por favor. disculpe, tengo una nueva traducción del... después le digo cuál traducción es, pero no, la tengo NTV nomás, solamente. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Mm, ujú, muy bien, hermano. Bueno, en sí, hermanos, aquí se está mencionando, el Señor dice a mi Señor, no, dijo a mi Señor, pues es Jehová, es Dios, el Padre que le dice al Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Eso, ¿no? En el contexto se está hablando, ¿no? Ahí está hablando del Padre que le dice al Hijo, ¿no? ¿Qué le dice el Padre al Hijo? Le está diciendo, siéntate a mi diestra, ¿no? Siéntate a la derecha, ¿no? Del trono de Dios ahí, siéntate, le está diciendo al Señor Jesucristo. Es una profecía que todavía en ese tiempo de David no se sabía, no se conocía, pero ya lo conocían las personas, pues, ¿no? Como profecía, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Este texto bíblico, hermanos, tiene una tremenda importancia que si lo leemos así por así nada más, hermanos, pues no, de repente no le sacamos el jugo, no sé, pero es un texto importantísimo, hermanos, que está desarrollado justamente en la lección de hoy día, hermanos. Hermano, Sí, hermano César. una pregunta para reflexionar. Hasta que ponga tus enemigos, dice, hasta. Está hablando del tiempo, creo. ¿Y cuál es ese tiempo, hermano? Muy bien, ¿cuál es ese tiempo, no? Justamente, ¿no? Ahí está diciendo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, en primer lugar diríamos, ¿no? ¿Quiénes son pues los enemigos, ¿no? Del Señor Jesucristo? ¿Recuerdan ustedes de Saúl de Tarso? Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que conocía pues las escrituras, ¿no? En ese tiempo todo el Antiguo Testamento era la escritura, ¿no? Él conocía perfectamente toda la escritura y conocía toda la educación, pues no, como decir, hoy en día en la iglesia uno se puede formar, hay universidades, teología, estudian y conocen perfectamente lo que dice la Biblia. En ese tiempo, Saulo de Tarso era pues, un fariseo de fariseos, era lo máximo, un estudiante excelente, pero él conociendo todo, ¿no? Lo que Dios había indicado, él perseguía, pues, ¿no? ¿A quién? A los cristianos, hermanos. A muertos, a muertos. Los cogía y ya, pues, para él era hombre muertos, cristianos cogidos ahí, ¿no? Ahí está el ejemplo de Esteban, ¿no es cierto? Entonces, pues, el enemigo, hermanos, de, de Cristo, enemigo de Cristo, era, pues, Saulo de Tarso, enemigo de Cristo, ¿ah? Saulo de Tarso. Por eso es que cuando el Señor se confronta, o se hace ver ahí, ¿no? Con Saulo en el camino a Damasco y frente al esplendorosa luz, diré, ¿no? Que se presenta ahí el Señor, pues cae, ¿no? Al suelo él
Y entonces, el Señor Jesús le dice, pues no, ¿por qué me persigues? O sea, a Saulo de Tarso, ¿no? Prácticamente lo hace notar que él era su enemigo de Cristo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Le dice. Es Hermano duro, ¿no? justo. Dar patadas a la aguja, ¿no? Es como uno que patea con el pie descalzo. Imagínense, el pateen a la aguja, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo este Saulo de Tarso, pues era enemigo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dice, ¿no? ¿Quién eres? Le dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Sí, hermano Marcelino. La pregunta que hizo nuestro hermano es interesante. La respuesta está en Efesios 1, 20 al 22. Voy a leerlo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, exactamente de la lección que está tratando. Muy bien. Ahí está, pues, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor. Y hablando de tiempos, hermanos, ¿no? Hablando de tiempos, pues justamente el Señor Jesucristo al resucitar, ¿no? Estaba pues 3 días en la tumba y al tercer día resucita y después es llevado, pues, ¿no? El Señor Jesucristo, pues, llevado al cielo y se sienta a la derecha, o sea, el Padre Dios hace sentar a su Hijo, ¿no? Al Señor Jesucristo como ser humano, ¿no? Ahí con la nueva naturaleza eterna que Él tiene. Entonces, en la derecha, a la derecha. Entonces, y ahí ya está hablando, ¿no? Hasta que ponga, siéntate a mi diestra, la profecía dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces ahora vemos pues realmente que hay todavía, ¿no? En este mundo el enemigo, ¿no? Que es Satanás y los ángeles caídos, ¿no? Entonces, y utiliza poderes en esta tierra, pues que se convierten así como Saulo de Tarso era enemigo de Cristo, ¿no? Claro, Satanás lo usaba pues a Saulo, a pesar que conocía la Biblia de ese tiempo, conocía muy bien, era un líder, era un príncipe prácticamente Saulo de Tarso, ¿no? Es como hoy en día diríamos un pastor de la iglesia, ¿no? Lo máximo, un pastor de la iglesia que conoce todo y tiene sus doctorados en teología y todo. Así era pues Saulo de Tarso. Hoy en día también podría haber. Hermano justo, Sí, hermano Wake, buenos días a todos. bueno, En el versículo que ha leído anteriormente hay muy significativo, hay muchos detalles para tomar. Por ejemplo, este versículo es apropiado para referirse a que se está mencionando a dos personajes, a dos deidades, ¿no? Cosa que se puede refutar esto para los que dicen de que solamente Jehová es Dios y los demás son sus criaturas. No, ahí está diciendo, dijo mi Señor a mí, y menciona otro Señor, ¿no? En otras Biblias dice Jehová, ¿no? Utiliza el término Jehová. Entonces, refiriéndose a Jesús, ¿no? De que le va a poner en su lado, en su trono, y por estrado a sus enemigos es directamente es al demonio, ¿no? El diablo, ¿no? Es el primer enemigo del pecado. Bueno, la diferencia también está, hermanos, en que antes de que se encarne Jesús como ser humano, él, por supuesto, estaba centrado como Dios en su trono, ¿no? Sino que esta vez de distinta manera, o mejor dicho, de distinta naturaleza, no solamente como divino, sino también como hombre. Esta es la diferencia, ¿no? Cuando nuevamente ha sido entronizado, cuando subió al cielo. Entonces, esas cositas a veces nos ayuda, tenemos que entender, ¿no? Que antes él estaba solamente como Dios, plenamente Dios, pero esta vez como Dios plenamente y también como hombre plenamente y por la eternidad.
Seguiremos Amén. más luego. Ujú. Muy bien. Alguito si hay para acotar. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Waiki, ¿no? Así es, hermanos, es importantísimo lo que está comentando nuestro hermano. De ahí que surgen, pues, hermanos, diferentes grupos religiosos también por no entender justamente este versículo, digamos, y hay otros versículos, y entonces ahí se forman, pues, grupos. Caso, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres, pero ustedes lo pueden decir. No aceptan a Jesús como Dios, no aceptan, simplemente como ser humano, ¿no? No, él no es Dios. Los judíos, el pueblo de Israel mismo, no lo aceptó como Dios. Actualmente el pueblo judío, pues hasta, bueno, no lo aceptó, pues no lo aceptan, no aceptan a Jesús como Dios. Por eso no son cristianos los israelitas, los judíos, ¿no? Individualmente, claro. Por ejemplo, Saulo de Tarso se convirtió en cristiano, creyó en Jesús y cambió su dirección de su vida, ¿no? Y se dio cuenta que todo lo que él había entendido del estudio que tenía de la frase estaba completamente equivocado, estaba en sentido contrario. Decimos también 180 grados, tenía que cambiar de dirección, ¿no? En su vida. Entonces, hermanos, esto es importante lo que se está mencionando, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, Él es pues nuestro mismo Dios que se ha encarnado, Él viene del cielo a esta tierra y ha estado 100% como humano en esta tierra, 100% humano, de ahí que los textos bíblicos van señalando al Señor Jesús como humano que Él era, como Salvador nuestro, como representante nuestro, como nuestro hermano mayor, necesariamente tenía que ser así, pero Él era Dios, pues no, en el fondo era el mismo Dios, por eso no lo aceptaban como Dios a Él. Pero era Dios, pues, pero Él estaba viviendo como humano, como nosotros en esta tierra. De ahí que tiene un comienzo como humano, naciendo del vientre de la Virgen María, ¿no? Y aún muriendo como humano también, ¿no? Por nuestros pecados, no por sus pecados. Pero Él era Dios, pues Dios con nosotros, ¿no? Y estaba profetizado en Isaías, por ejemplo, 9:6, es el Padre eterno, Dios todopoderoso. Él es el que se encarna. Bueno, entonces eso es lo que dice pues nuestro hermano hoy, que es importantísimo, hermanos. Entonces, ahora, Jehová dijo a mi Señor, o sea, en el fondo es lo que está ahí, el Señor dijo a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi diestra, dice, ¿no? Entonces aquí cuando está diciendo esto, está considerando por nuestro Señor Jesús como humano que Él era, como nuestro representante y que llega a alcanzar como humano, pues, ¿no? Esa posición de sentarse a la diestra de nuestro Padre Dios. De ahí que nuestro camino es en esa dirección, hermanos. El Señor Jesús ha abierto camino como ser humano, ¿no? Como nuestro Salvador. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? Claro, es el enemigo, es pues el ángel rebelde, ¿no? Y los ángeles caídos, que utilizan también, pues, ¿no? Como instrumentos a poderes en esta tierra y a personas también en esta tierra, ¿no? Los utiliza, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo también, este proceso está sucediendo en la actualidad. Y a pronto, pues, el Señor Jesucristo es, pues, simplemente Él va a ser el único. Ya no habrá, pues, ni el mismo Lucifer, ya no existirá porque Él, al final de cuentas, Él va a ir a hacer cenizas porque está preparado para Él el lago de fuego y azufre y para los ángeles también que han caído juntamente con él. Y también para todas las personas que no quieren pues aceptar a Jesús, no quieren la salvación, también correrán la misma suerte, ¿no? Entonces, él será el único, ¿no? Entonces, y ese proceso se está suscitando pues en nuestros días y en todos los días, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, dice. Una profecía de la exaltación de Jesús, hermanos. Dijo el Señor a mi Señor, dice la otra versión, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, también en el Salmo dice,
8 leían acerca, y ahí en mi versión, o la versión que estoy sacando ahí, dice como subtítulo, ahí en la Biblia, aunque en la Biblia no está eso, ¿no? Sino que lo han puesto ellos nada más, ¿no? Porque habla de la gloria de Dios y la honra del hombre, dice. Bueno, la Biblia ahí está, ¿no? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, dice el Salmo 8, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No sé si, hermanos, nosotros también podemos expresar esas mismas palabras. Así que, hermanos, miren lo que está diciendo. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, hermanos. ¿Algún testimonio? ¿Alguien puede decir esto mismo? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Simplemente, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo es glorioso. No sé si en su experiencia, en su vida cristiana, alguien entiende esta parte. Y alguien puede maravillarse pues ¿qué quiere decir, hermanos, glorioso, hermanos? Lo importante es Claro, que uno por experiencia pueda saber que el nombre de Jesús es glorioso, hermanos. Sí, hermana. eh, yo creo que cuando nosotros tenemos la experiencia de ver cuán glorioso es Dios, cambia toda nuestra perspectiva de la adoración y cambia toda la perspectiva de quiénes somos. A veces cuando no tenemos esta visión de quién es Dios realmente, nos sentimos tan, no sé, seguros de nosotros mismos, que todo lo que hacemos no va a tener ninguna consecuencia. Vivimos como si nada. Cuando nosotros tenemos conciencia del Dios grande y maravilloso que tenemos en todos los sentidos, como dije antes, cambia la perspectiva y la adoración es distinta y la forma de vernos a nosotros mismos es distinta, porque siempre digo yo, hacer el ejercicio de mirar al cielo, nosotros no somos nada y así todo Dios nos ama tanto, mi hermano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que este Dios maravilloso, glorioso, nos ama tanto, eh, cambia todo. Así es, hermano. Sí, pues, hermanos, eso es lo que tenemos que comprender en esta mañana. Cuán glorioso es el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos, cuando se pronuncia el nombre del Señor, tiembla, pues, no todo el universo, los enemigos del Señor sobre todo, no saben dónde meterse, hermanos, cuando se pronuncia el nombre del Señor Jesucristo. Y todo el poder de Dios está concentrado, hermanos, pues, en el Señor Jesucristo. Por eso el nombre del Señor Jesús es importantísimo, glorioso porque es victorioso, pues, hermanos, ¿no? Que ha vencido al enemigo. Así que, hermanos, en su nombre todo es posible. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Esto es importante, hermanos, y justamente la lección y este salmo también está hablando de ello, ¿no, hermanos? Dice así, has puesto tu gloria sobre los cielos, no solamente la gloria en esta tierra, hermanos, sino en los cielos también. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, hermanos. O sea que en otras palabras, Dios utiliza, hermanos, por ejemplo, ahí miren a los niños, la boca de los niños y de los que maman, claro, los que maman, ahí está, fundaste la fortaleza. Ojalá nosotros fuéramos como niños así, hermanos. Si fuéramos como niños, ahí estaría la fortaleza, hermanos. Ahí se manifestaría. En el tiempo del Señor Jesús, cuando entraba a Jerusalén, los niños son los que alababan, ¿no? Gloria al Señor Jesús que estaba entrando ahí a Jerusalén, ¿no? Alababan. Y los fariseos, todos ellos se reclamaban, pues, y decían, ¿por qué permites eso que te alaben a ti, no? ¿Por qué? Pero dice, si nadie va a alabar, hasta las piedras van a alabar, pues, ¿no? Y ahí están los niños fueron usados, ¿no? Bienaventurados los que son como niños, dice también la palabra del Señor.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, ¿no? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, pues, yo estoy pues aquí en Lima, hermanos, y cuando estamos caminando ahí por la calle, yo pues miro, voy contando, ¿no? Veo los edificios y miro, pues mira esos edificios, ¿no? ¿Cuántos? Contando los pisos, 1, 2, 3, 4, 28 pisos, y así. Seguramente si vamos a Japón, los pisos serán hasta 100, ¿no? Entonces, una maravilla, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo han construido eso y cómo no se cae? Digo, no, me maravillo. Pero acá, el que se maravilla es David y nosotros también deberíamos maravillarnos, ¿no? Cuando dice, ¿qué es? Bueno, aquí arriba, ¿no? En el 3 dice, cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice, ¿no? Eh, digo, pues, él reflexiona, digo, entonces, pues, mira, la maravilla que Dios ha hecho, el universo, hermanos, las cosas, la creación. Entonces, la pregunta que se hace, ¿qué es, pues, el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué somos nosotros para Dios, hermanos? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y también nuestro Señor Jesucristo como hombre, pues hermanos, como nuestro hermano mayor. Y justamente Dios nos visita a través del Señor Jesucristo como hombre, que Él es también, pues no. ¿Qué somos nosotros para Dios, hermanos? Por eso la pregunta es, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, ¿qué eres tú, hermano? ¿Qué eres tú, hermana? ¿Qué somos nosotros? Para que Él haya podido venir Dios a nosotros a visitarnos, ahí a estar con nosotros ahora y nosotros con Él. ¿Qué somos nosotros? ¿No? Es la pregunta que se formula el apóstol, ¿no? ¿Qué has hecho poco? Le has hecho poco menor que los ángeles, dice, y lo coronaste de gloria y de honra, pues, refiriéndose pues al ser humano creado en esta tierra que no, cuando no había pecado el hombre, y también a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como el hermano mayor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, hermanos. Recuerden ustedes en la creación de Adán, hermanos, cuando crea Dios a Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Para qué lo crean? Dice ahí, ¿no? Lo pone, dice, ¿no? Ahí, para que señoree, sea mayordomo. Como dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Señorear. Señorear a los peces del mar, a las aves, a todos los animalitos, Señor, sea Señor. De tal manera que Adán también puso nombre a todos los animalitos. Me imagino que para Adán, al león le diría, ven león, y seguramente le hacía caso, hacía todo, era mansito y todo, ¿no? Todo estaban en la potestad de Adán y Eva, ¿no? Entonces él tenía el control pleno de todo. Y pues el Señor Jesucristo como el segundo Adán, pues, ¿no? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, hermanos. Hermanos, entonces cuando nosotros entendemos todo ello, pues decimos, uy, qué maravilloso, ¿no? El Dios creador que ha estado con nosotros en esta tierra y se ha ido al cielo, va a volver por segundo, pero está también con nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Es una maravilla que estemos con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador. Y así que cualquier problema que pudiéramos tener, hermanos, tiene la solución también, ¿no? Porque el poder de Dios está allí, en la sangre de Cristo también para limpiar nuestros pecados, ¿no? Su presencia, el Señor Jesús, nos da vida y vida eterna, hermanos. Por eso, cuán grande es el nombre de nuestro Señor, ¿no? En toda esta tierra. De la misma manera que afirma hablando de Dios, todo pusiste bajo sus pies. Está así, hermanos. Todo está bajo sus pies, hermanos.
todo está bajo sus pies. A ver, pueden mencionar algo que no esté puesto bajo los pies del Señor Jesús. Todo está, todos los poderes, incluso los mismos ángeles caídos, todo está bajo sus pies del Señor Jesucristo. Pues, ¿no? Está puesto así. A los pies del Hijo del Hombre, dice, ¿no? Si bien creían que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes, que amenazaban con subyugarlos, se aferraban pues a la verdad de que esos poderes están bajo los pies de Jesús. Eso es lo que tenemos que comprender, hermanos. Es verdad que estamos en guerra, en medio de esa guerra, y ahí están los poderes, los seres espirituales, no el mismo ángel caído, rebelde, Lucifer, y los ángeles. Pero hermanos, pues todo eso está bajo los pies del Señor Jesucristo y nosotros estamos con el Señor Jesucristo. No tenemos por qué tener ningún temor de ninguna fuerza celestial, ni terrenal tampoco, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Observa con atención que luego de haber sometido todas las cosas bajo sus pies de Jesús, el Padre, lo constituyó también por cabeza suprema de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, ser miembros de la iglesia. Así como en el cuerpo humano tenemos una mano, pero hace caso pues a la cabeza. Entonces uno puede considerarse, ¿no? Como un dedo, digamos, no sé. Hay una hermana que le había dicho al pastor, pastor, ¿yo qué seré en el cuerpo? ¿De qué seré? Pues un pelito, alguito seré, pues no, un velito, algo seré. Entonces, pero pertenecer a la iglesia del Señor es importante, hermanos, porque es cabeza el Señor Jesucristo, en quien está concentrado todo el poder de Dios. Es nuestra cabeza, hermanos, la cabeza, ¿no? Dice, el Padre lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia. Así está en Efesios 1:22. Comparar también dice con, que dice ahí, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Sí, si bien todas las cosas, hermanos, esta palabrita, todas las cosas, ¿a qué se está refiriendo? Todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Es un término universal. Por eso les hablaba un poco de matemáticas, el conjunto universal, decimos, ¿no? Son todos los elementos, ¿no? Que cumplen con una determinada característica o una propiedad en común tienen. Pues en este caso, la iglesia está formada por todos los que hacen la voluntad del Padre Dios. Todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿No? Entonces son parte, ¿no? Pero los que no hacen la voluntad de Dios no son parte, pues, ¿no? Entonces aquí, si bien todas las cosas es un término universal, bueno, en este caso hablando de que el Señor es Señor cabeza de todo, del cielo y de la tierra, e inclusivo, hermanos, ¿no? Inclusivo que es incluido, ¿no? Incluido, ¿no? Que también pues se pone dentro de esas características. Bueno, son las cosas celestiales también, pues, ¿no? Pablo todavía tiene en mente todo poder, ¿no? Claro, todo el poder está concentrado en el Señor Jesús. Todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, hermanos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo y están subordinados a Él, hermanos. Están bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pregunta, ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Miren esa pregunta. ¿Qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico? Entonces ahora, la iglesia donde estamos asistiendo, hermanos, pues, ¿qué beneficio tiene nuestra iglesia esto de que es exaltado Cristo al trono cósmico, hermanos, y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Comentarios, hermanos, preguntas. A ver, hermanos, hay profecías en Isaías, creo que dicen, ¿no? Muchos grupos, ¿no? O sea, simbolizado por 7 mujeres
que al Hijo del Hombre se acercan y las mujeres le dicen, nosotros queremos solamente tener tu nombre. Nosotros tenemos nuestra propia comida para comer. Solamente danos tu nombre, quítanos nuestro oprobio, ¿no? Nuestra deshonra, quítanos, ponos tu nombre nada más, pero en otras palabras, no queremos tus doctrinas, no queremos tus mandamientos. Nosotros tenemos nuestros propios mandamientos, nuestras propias doctrinas, nuestras tradiciones y costumbres, pero solamente que queremos tener tu nombre de cristiano. Entonces, Isaías esa profecía 4:1. habla de este asunto, ¿no? Sí, sí, hermano. Isaías 4:1 es, hermano. Ahí está. Isaías capítulo 4:1, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, aquí la pregunta va en esa dirección. ¿Qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno, ¿no? Sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Y esto es importante entender, hermanos, que nuestra cabeza es Cristo y a través de él, ¿no? La voluntad de Dios se cumple también en cada uno de sus hijos que pertenecen pues a la iglesia. Son obedientes a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son características importantes. Pero cuando hay algún cristiano que va rechazando, esto no me gusta, este mandamiento no me gusta, no acepta un mandamiento del Señor, pues ya se aleja, pues se separa, ¿no? Ya no es parte de la iglesia, ¿no? De Dios. Esto, cuando Dios lo ve espiritualmente, ¿no? De nombre, claro, aquí uno se puede poner títulos y todo, ¿no? Pero Dios conoce nuestro corazón, hermanos, ¿no? Él sabe, ¿no? Nuestra condición. Bueno, Efesios 1, 22 y 23 dice, ¿no? O bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. Es un comentario aquí, ¿no, hermanos? Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. La iglesia, hermanos, estrechamente identificada con Cristo, porque la cabeza y el cuerpo están estrechamente unidos, hermanos. Así que la iglesia estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene garantizada la victoria sobre esos enemigos. Así que, hermanos, pues la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene garantizada la victoria sobre todos los enemigos que se puedan presentar. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico, hermanos, se ha activado para la iglesia, hermanos. Ahí está activado, hermanos. Así que gracias a la resurrección del Señor Jesucristo y que ha sido exaltado, hermanos, ¿no? Hay sobre todo poder en el cosmos, no en el universo. Así que está activado todo ese poder para la iglesia, hermanos. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso y esta iglesia está tan unida a Él que se la llama el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia está tan unida a Cristo, depende al 100% de Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Es una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos los creyentes, tú hermano, yo y así? ¿Cómo podemos conocer al Cristo exaltado, al que estamos estudiando ahora? Y experimentar, ¿cómo podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, hermanos? Pablo no menciona directamente ningún mecanismo ni estrategia para que esto ocurra. Sin embargo, hermano, es sugerente el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración. Hermanos, aquí entra la parte importantísima. Entonces, esto está surgiendo, hermanos, o sea, todo esto se experimenta, hermanos, ¿dónde? En la oración, prácticamente en la oración. El espíritu de profecía hace mención de esto, hermanos. La oración es poderosísima. Cuando nos ponemos de rodillas, oramos, nos inclinamos ante Dios, hermanos, ahí todo el universo tiembla, pues no, todo el universo va a temblar, ¿no? Cuando nosotros oramos, hermanos, ahí se sucede esa experiencia, hermanos. Ahí se ve todo el poder que tiene Dios, ¿no? Cuando oramos. Por eso, cuán importante es orar, ¿no? Pero el enemigo va a atacar ahí, ¿no? Para que no oremos, para que no oremos. Y la Biblia dice orar sin cesar incluso.
que caminemos incluso conversando con nuestro Señor Jesús. Sin embargo, es sugerente el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración, dice ahí. Pablo cree que Dios contestará su oración. Confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios revelado en Cristo, en la misma presencia de Dios y de pedir que se active en la vida de los creyentes, hermanos. Es la oración, pues es la forma como uno puede experimentar, hermanos, todo ello. ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano, con el poder de la oración? ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. ¿Y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús? ¿Cómo nos acerca la oración, hermanos, a nuestro Dios? ¿Cómo nos acerca? Y al poder que nos ofrece Jesús. Hermanos, es una maravilla. Entonces, pues ahí, pues, alguien habría dicho, no, no sé quién dice esto. Nadie ha vivido tal vez como el Señor Jesús, porque nadie ora como el Señor Jesús. O sea, y también hay otro dicho que dicen, el que comienza su día de rodillas, en el día va a permanecer de pie. Así también alguien he escuchado, ¿no? No sé si alguien tiene otras frases así respecto a la oración. Hermanos, ahí está. El gran poder está, pues, o sea, la experiencia de todo el poder de Dios está en la oración, mediante la oración. Y el espíritu de profecía, hermanos, corrobora justamente todo eso. Hermano Dice, pues, Justo, sí, hermana, por favor. perdón, el Señor oró en el Monte de los Olivos hasta sudar sangre, ¿no? Y horas. Nosotros, de repente, apenas media hora, que es eso que podemos aguantar. Y no dice que hasta que salga callo de nuestras rodillas debemos de orar. Nosotros que hemos practicado ya, no somos adventistas de ayer, en nuestras vidas hemos experimentado tantas maravillas el Señor hizo en nuestras vidas. Yo me recuerdo cuando usted teníamos que ir a Ararat. Yo había salido con el desgarro del endometrio del hospital y usted me dijo, en nombre de Dios, tú eres cristiana, ponte una faja y tenemos que ir. Yo aún sangraba todavía y fuimos. Dije, ¿qué será? Bueno, mis familiares, no, yo voy a ir. Entonces regresé y hasta el día de hoy. ¿Cuántas maravillas así como esto ha hecho en nuestras vidas el Señor? Con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Como que Saraí, yo tengo la convicción de que Saraí va a salir bien. Yo tengo mis dos hijas que sufren de la vista. Yo sé cómo estás ahorita, hermano. No solamente un médico que interviene, sino son varios médicos de la mácula, del iris, y fondo ocular, el conteo de células. Yo esas cosas he experimentado. Yo solamente oro en silencio acá con mis hijas. Saraí está pasando como antes ella dijo que el láser hay que aplicarlo a la vista, ¿no? Yo pasé muchas cosas. En el lino no es tan fácil. Hay que esperar al médico, ¿no? De tiempo en tiempo, no es como una clínica particular, lo hace rápido. Y en esos momentos está el Señor. Hermano, a mí me pasó esta cosa. Yo a Maribel había llevado en marzo a que hiciera un fondo ocular, todo el chequeo para todo el año de su trabajo. Llegando a la semana al Cusco, Maribel empezó a sangrar la mácula. Acá en Cusco no podían hacer nada. Agarré el avión y la traje a Maribel de frente a Opeluce, a la avenida Arequipa. Hermano, entré. No, primero me fui al INO, porque es Instituto Nacional de Ojos, ¿no? Y era Semana Santa, en abril, y no había ni un solo médico. Uno me dijo, llámame particularmente, pero Maribel sangraba. Y así que me fui a la clínica y entré con todo, menos mal, todos los recibos que había pagado a los médicos y todo tenía. Entré llorando, así con mi desesperación. De inmediato le hicieron la ecografía y todo y me dijo, señora, ya está. Y Maribel tenía que viajar cada 6 meses a que lo pongan ese líquido que costaba creo que algo de 5 o 6 mil, ¿no?
para que esa mácula ya cicatrice. ¿Cuántas cosas, hermano? Y ahí estuvo el Señor. Ahí Muy bien, estuvo el hermanito. Señor. Hermanito, estas Ajá. maravillas no podemos acallar Sí, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hará también con Saraí. muy bien, Es, hermanito. hermano, y yo tengo Ajá. acá dentro de mi corazón y tengo que decirlo así abiertamente, las maravillas de nuestro Padre. Amén, Amén, hermano. amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí está el testimonio de nuestra hermana. Hermanos, dice aquí, rápidamente damos una lectura. Dice, esperamos demasiado poco, hermanos, y recibimos de acuerdo con nuestra fe, dice acá. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, no nos contentemos con lo que en la condición en la cual estemos, hermanos. Tal vez tenemos nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. No, cada día tenemos que ser reformados, hermanos, por la renovación de nuestra mente, de nuestra cabeza, hermanos. Es verdad que nosotros ya, yo por ejemplo ya soy viejo, no muchos años ya de edad, y entonces pues ya, pues yo por mí mismo no podría hacer nada, sino que tenemos pues todo el poder de Dios a través de Cristo para que seamos transformados, reformados, hermanos, renovados, hermanos, en nuestras mentes. Entonces estamos frente a ello, hermanos, que sí, Dios puede hacer con nosotros maravillas. Entonces tenemos que, dice ahí, hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos. Debemos vencer, hermanos, los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos, hermanos. Debemos vencer todos los pecados, hermanos, que nos están acosando y derrotar los hábitos perversos. ¿Cómo? Pues mirando al Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Orando, poniéndonos de rodillas, pedir. ¿Qué cosa puede haber difícil para el Señor, hermanos? No hay nada difícil, hermanos. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados, tienen que ser sacados, extirpados, hermanos. Todas esas disposiciones, sentimientos inclinados al mal, esas inclinaciones que hay, eso tiene que ser extirpado en nuestras vidas para dar paso, pues, hermanos, a caracteres y emociones santas, engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, hermanos, aferrémonos, pues, a este maravilloso poder por medio de una fe viva, orando y creyendo, confiando y trabajando. Entonces, hermanos, Dios hará lo que solo Él puede hacer. Entreguémonos a Jesús para ser moldeados y formados por Él de modo que podamos ser hechos vasijas, hermanos, de gloria para Dios. Hermanos, las tentaciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a los pies de Cristo. ¿Está bien, hermanos? Miren lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Todas las tentaciones que tenemos, todas las ideas también que hay en la cabeza o vienen a la cabeza, los sentimientos que uno siente, ¿no? Todo debe rendirse a los pies de Cristo, todo, hermanos. Entonces, el alma está pues, preparada para escuchar las palabras divinas de instrucción. Así que vamos a entender lo que estamos estudiando. Sí, hermano, ¿alguien quiere? Sí, hermano, justo. Buenos días, hermanos. Buen día, buen día. En el tema de mayordomía, esta mañana estamos aprendiendo de muchas cosas que estamos llevando en la iglesia, Manuel. Hermanos, todos o sea, cuando dice todos, por ejemplo, alguien dijo, no, una hermana tiene a su nombre, porque es mayordomo, ¿no? Porque somos mayordomos todos, tienen su colegio, ¿no? Entonces, pero hay otro hermano que tiene su chocita nomás, pues. Entonces, el Señor nos llama a todos, pero con todas nuestras cosas. No es que te llama a ti solo, bueno, ven, deja allá, a mí no me... No, con todas nuestras cosas, hermano. Entonces, la injusticia es, pues,
Mira, yo estoy yendo con mi colegio, ahora yo estoy yendo con mi chocita, ya no, eso es injusto, pues, podemos, humanamente, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor sabe a quién dar cosas harto o poquito, entonces, pero nosotros, ¿qué debo hacer? Con lo que tengo, con todo, con todo. No importa una chocita o un edificio, pero con todo tengo que presentarme. Eso debo sentirlo, debo convencerme de eso, pues hermano, justo, porque eso dice con todas las cosas, dice, ¿no? El título de la lección. Sí, pues sí, así es, hermanos. Pues integralmente uno tiene que entregarse completamente. Y pues Dios nos ha puesto también pues como mayordomos, ¿no? Como para ser señores, ¿no? De todas las cosas, administrar bien todas las cosas, en todo aspecto. Dice aquí, Jesús les dará a beber del agua que fluye del río de Dios. Así como a la mujer samaritana le dijo, no, bueno, él hablando con ella le dice, "Oh, por favor, dame agua, ¿no? Para tomar", le dice el Señor Jesús. Y la mujer le dice, pero ¿cómo me pides tú pues agua si tú eres judío, yo soy samaritana? ¿Acaso nos hablamos? Y el Señor Jesús, oye, mira, si tú me pides a mí agua, yo te daría, y ese agua que te daría sería una fuente de vida dentro de ti. No necesitarías estar viniendo a coger agua. Pero ¿cómo es posible tú? ¿Quién eres tú? ¿Acaso es más grande que nuestro padre Abraham, que todos? ¿Qué eres tú? Les Miren, el Señor Jesús es el que nos da ese agua, o sea, en otras palabras, nos dice todo lo que necesitamos, de tal manera que hay una fuente en nosotros de vida, de felicidad, de paz, de seguridad, de todo. El Señor cuando está presente en nosotros, entonces Él es una fuente, ¿no? Entonces eso está diciendo, hermanos, ahí, ¿no? Bajo las apacibles y suavizantes, dice, bajo la apacible y suavizante influencia de su espíritu, hermanos, su frialdad e indiferencia desaparecerán. Así que cuando la presencia del Señor, pues ya no vamos a ser fríos, ya no vamos a ser indiferentes, sino vamos a ser felices, contentos, haciendo todas las cosas, ¿no? Cristo será en ustedes un manantial de agua que emanará para vida eterna, hermanos. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano. Ahí está, hermanos. La clave para experimentar todo el poder de Dios en nuestra vida es la oración, hermanos. Así que la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano, hermanos. Esa es nuestra fortaleza. Y ciertamente prevalecerá contra Satanás, hermanos. O sea, ahí cuando oramos, hermanos, el diablo no sabe dónde meterse, hermanos. Desaparece completamente, hermanos. Por eso pues el diablo insinúa, ¿no? Que no necesitamos orar, pero ¿para qué vas a orar? Y tantas cosas nos puede decir el enemigo, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Y por eso es que uno se puede sentir débil y fácil presa, ¿no? Para caer, ¿no? En el pecado. O sea que él dice, detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado. O sea, el diablo detesta pues el nombre de Jesús, a nuestro abogado. Y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Pues, ¿no? Cuando nos ponemos de rodillas o oramos, hermanos, ya hasta se alarman todos, ¿no? ¿Qué está orando? Cuando descuidamos la oración, actuamos, pues, hermanos, de acuerdo con su propósito del enemigo cuando no oramos, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben, pues, con más facilidad. O sea, fácilmente, pues, nos va a engañar si no oramos. Lo que no logró cumplir con la tentación, hermanos, de Cristo, porque a Cristo no le ha podido hacer caer, le ha tentado, pero no le ha hecho caer. Entonces lo realiza, pues, estableciendo sus tentaciones engañosas delante de los seres humanos. Entonces, eso es lo que aplica esas tentaciones al ser humano, pues, para hacer caer. Así que, hermanos, la oración es el aliento del alma. ¿Qué pasa, hermanos, si no respiramos? No sé cuánto tiempo podemos contener el aliento. Si no respiramos, morimos. Pues así, la oración, hermanos, es el aliento del alma. Para vivir espiritualmente necesitamos orar. Es nuestro aliento. Si no oramos, estamos muertos en vida, hermanos.
Eso es lo que nos está diciendo la lección. Así que, hermanos, hay que tomar una decisión de orar, no solamente de rodillas, hermanos, en la casa, sino en las actividades que hacemos mentalmente, estar con el Señor conversando, ¿no? Eso es oración, hermanos. Es el secreto, pues, del poder espiritual, hermanos. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, hermanos, y conservar, sin embargo, la salud del alma. O sea que no hay otra forma de conservar la salud de nuestra alma, de nuestro ser integral, si no es mediante la oración, hermanos. La oración pone, pues, al corazón de inmediato contacto con la fuente de vida. Cuando oramos nos estamos, o sea, uniendo a Dios, pues, eso es no importante. Y fortalece pues los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Ahí es donde la experiencia que nos dice que vivamos, ¿no? Esa experiencia maravillosa, ¿no? De todo lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Es mediante la oración, hermanos. Descuídese el ejercicio de la oración, órese irregularmente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá, pues, hermanos, la fortaleza en Dios, ¿no? Hermanos, las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá, pues, de salud y vigor si no oramos, hermanos, o esporádicamente oramos. Es únicamente en el altar de Dios, hermanos, donde podemos encender nuestras antorchas con fuego divino. Será únicamente, pues, hermanos, la luz divina la que revelará la pequeñez, la ineptitud de la capacidad humana y la que dará una clara visión de la perfección y pureza de Cristo. Es en la oración, hermanos, que nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros, que somos pequeños, que somos nada, pues en realidad nuestra ineptitud, nuestra incapacidad, ¿no? Nos damos cuenta cuando oramos. Ahí recién nos vamos a dar cuenta de que Dios es maravilloso, es perfecto y es puro. Y es todo ello, la presencia de Él en nuestra vida hace pues maravillas. Es únicamente contemplando a Jesús como llegamos a desear ser semejantes a Él. Es únicamente al ver su justicia como sentimos hambre y sed de poseerla, hermanos. Y únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón, hermanos. Así que hay que orar, hermanos. Ahí está. Queremos experimentar todo ese poder que está concentrado en nuestro Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Oremos, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Si hay alguna pregunta, de repente algún último comentario, hermanos, para despedirnos, pueden hacerlo. A ver, hermanos, de otra manera vamos a despedirnos con la En oración. resumen, hermano, en resumen, ¿qué quiere decir, pues, Jesús? Todas las cosas de su iglesia. Entonces, ¿de qué se trata, pues, eso, hermano? De repente llegué último y no entendí bien claro, ¿no? Hermano, entonces todas las cosas, a ver, ¿te puedes imaginar, hermano Raúl, alguna cosa que de repente uno está batallando, ¿no? Dice, pero parece que acá no está Dios, no estoy cambiando, digamos, ¿qué pasa con esto? ¿No? Sigo lo mismo, ¿qué pasa? Cuando dice todo, está incluido esa cosa también, que toda esa cosa, todo ese problema que está suscitándose y todo, ¿no? Que no hay un control de repente, no estamos pudiendo superar. Entonces, todo eso también está, pues, hermano, sujeto a nuestro Señor. O sea que hay solución para eso. Y solamente nos está diciendo la lección que hay que orar, pues, ¿no? Dependiendo plenamente del Señor, ¿no? Bueno, en este caso, cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Como Él, como miembros de iglesia, también siempre recordando de que miembros de iglesia son los que hacen la voluntad de Dios. No solamente los que tienen nombre de cristianos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Esos son la madre del Señor, el hermano del Señor, la hermana del Señor, lo que dicen. Entonces ahí es donde en la oración nos hace dar cuenta a Dios dónde está el problema.
Y entonces ahí es en la oración cuando Dios se manifiesta en su poder y entonces quita todas las cosas que están mal. Nos hace entender maravillas y todas las cosas. Entonces, en todo, ¿no? Incluso, o sea, el Señor es cabeza de todo, ¿no? Del cielo y de la tierra, todas las cosas que puede haber en el cielo, en la tierra, en el universo entero, hermano. O sea, no hay algo en el cual Dios no puede operar, hermano Raúl, ¿no? Ajá, O sea, ajá. tiene O solución a sea, todo, claro. todo. Ujú. Ah, ahí dice, pero no todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales. O sea, así como Así, dices, ¿no? No hay, ujú. no hay nada que él no puede operar, eso. Qué bien, Así hermano. es, así es, así es, hermano. Así que, hermano Raúl, despídenos con la oración, por favor. Hermanito, antes de Sí, que hermano, ore, sí, hermano. antes de que ore nuestro hermanito, buenos días con todos. Buen día. Hablando sobre la oración, dice que acá, por ejemplo, vemos en Lucas 22:41, ahí nos dice, ¿no? Y el Cristo se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Cristo oraba de rodillas, ¿no? Eso debe quedar bien incrustado, dice, en nuestra mente. Analicemos también, dice, los 3 errores en la oración, ¿no? Acá, por ejemplo, el primer error dice, oraciones largas en público, ¿no? Está escrito, las oraciones, dice, ofrecidas en público, deben ser cortas y directas. No, no deben ser largas, ¿no? Para pedir peticiones, ¿no? Eso podemos ver, por ejemplo, en eso, de las oraciones largas en Obreros Evangélicos, página 184. El segundo error dice orar para que Dios perdone la deuda del diezmo, ¿no? Otros oramos, perdóname porque no he debo de los diezmos, ¿no? Así de esa manera. Dice, Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Eso lo podemos ver en Mensajes para Jóvenes, página 246. Ahora el tercer error, orar de pie. Tanto en el culto público como en el privado, es nuestro privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, dice, ¿no? Él oró de rodillas, hermanito. Yo no sabía esto bien, ¿no? Yo siempre a veces parada oraba, ¿no? Como en el culto todos también oran parados, pero Dios vemos que en el Monte de los Olivos Él siempre estaba de rodillas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hermanito, que nosotros debemos de orar de pie, ¿no? De pie, de rodillas, perdón, de rodillas, hermanito. Gracias. Muy bien, tal vez Hermanita, algunas buenos aclaraciones. días. ¿En qué versículo dice eso, hermanita? Disculpe. El- no, tal vez la hermana lo que está mostrando es el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Aquí algunas aclaraciones, hermanos, de que el Señor Jesús se levantaba muy temprano, o sea, la primera hora de la mañana, lo que él hacía era justamente pues ir fuera, ¿no? De donde estaba la gente así, al campo seguramente, y ahí se ponía de rodillas ante el Padre. Ese es el ejemplo. Pero no quiere decir que todo el día estaba de rodillas, pues no ahí orando. Eso no tendría sentido, ¿no? La vida de un cristiano tampoco, ¿no? Entonces, eso es la primera hora de la mañana o cuando nosotros estamos a solas en el cuarto, nos cerramos la puerta del cuarto y tal, nadie nos ve y nos podemos poner de rodillas. No es que nos vamos a ir a poner de rodillas en la plaza para que la gente seríamos como fariseos, hipócritas seríamos así, ¿no? Así ante la gente, mostrarnos, no. Entonces, eso hay que tener cuidado de eso, de ese aspecto, ¿no? De rodillas nos ponemos pues así como Jesucristo y Jesús pues predicaba el evangelio, ¿no es cierto?
Él está en comunión con su Padre, predicando el Evangelio, haciendo la actividad a la cual él había venido. Y cuando nosotros también salimos pues a hacer cualquier otra actividad, entonces tenemos que estar ahí mostrando el carácter de Dios con ese espíritu, siempre conversando con Dios, ¿no? Porque conversar con Dios también lo hacemos, no así haciendo las cosas. Por ejemplo, la hermana que va cocinando, entonces va conversando con el Señor. ¿Qué te parece, Señor? ¿Está bien esta comida que estoy haciendo? ¿Está bien esto? La sal que le he puesto está bien o esto. Entonces estás conversando, ¿no? O en cualquier actividad. Señor, ayúdame, mira, aquí se me ha presentado este problema, ayúdame, no sé cómo hacer esto. Entonces estás conversando mentalmente, ¿no? Orar sin cesar. Es verdad que las oraciones así en público, hermanos, lo correcto, como se dice, es que oremos, o sea, corto, ¿no? Al grano, al punto, ¿no? Pero cuando estamos solitos, aunque sea toda la noche encerrados en un cuartito, así, oremos, pues, hermanos. Oremos así, ¿no? Aunque sea toda la noche, ¿no? Pero cuando estamos en público, hermanos, al grano, ¿no es cierto? Nos estamos reuniendo a algunos puntos especiales, ahí pedimos para eso, ¿no? No debemos estar diciendo muchas otras cosas que son personales ya. Entonces, no, porque mucha gente que está con nosotros también, ¿no? Se va a cansar, ¿no? Y todo ello. Y entonces, al grano nada más. El objetivo de nuestra reunión, ¿por qué es? Entonces, al grano. No es un breve momento. Eso es lo que se aconseja, ¿no? Eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo, ¿no? En su palabra dice, ¿no? No sean como los hipócritas, ¿no? Que se paran ahí en las plazas y ahí levantan las manos y están orando. No sean así hipócritas. Entonces, vayan a vuestro cuarto, enciérrense ahí sí oren de rodillas, ¿no? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí, encerrados, donde nadie les ve, solamente yo les veo, así dice el Señor Jesucristo, pues hermanos. Eso es importante, hermanos, destacar, ¿no? Tampoco vamos a pensar que por lo que nuestra rodilla nos duele, está saliendo ya sangre de repente, así Dios va a tener compasión. No es penitencia lo que estamos haciendo, sino es conversar. Y si nos arrodillamos es porque lo adoramos a Dios, porque Él se merece la adoración y de todo corazón, hermanos. Para eso hay que comprarse tal vez una alfombrita y ahí en nuestro cuartito poner, entonces ahí siempre cuando estamos solos, arrodillarnos y orar a nuestro Señor. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Seguiremos estudiando más, hermanos. Mañana continuaremos, hermanos. Voy a pedir a nuestro hermano Raúl, le estaba pidiendo si está todavía allí con nosotros. Pues, hermano Raúl, pues despedirnos con la oración. Muy bien, hermanos. Vamos a despedirnos de este día. Oremos, hermanos. Padre Dios que estás en el cielo, muchas gracias porque nos has permitido levantarnos esta mañana y entrar a esta reunión. Como todas las mañanas, Padre bendito, siempre queda algo nuevo en nuestro conocimiento, gracias a tu Espíritu Santo. Padre Dios, seguramente conoces a cada uno de tus hijos, tienen diferentes problemas, necesidades, preocupaciones o alegrías también, Padre. Por favor, sea según tu voluntad, según tu compasión, alcanzarnos, darnos, Señor. Nosotros, Padre, no tenemos más que a ti, que eres nuestro Dios, que eres nuestro protector, nuestro sanador, todo eres para nosotros. Padre, por favor, ayúdanos a sentir, a confiar en eso, porque así está escrito en tu palabra, Padre, las promesas para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, por este día que vamos a pasar contigo y seguramente tenemos muchas cosas que hacer. Ayúdanos, Padre bendito. Gracias, Dios, y es tu voluntad. Estaremos nuevamente mañana reunidos en este mismo canal, Padre. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, Señor. Amén. Que Muchas Dios los bendiciones, bendiga, hermanos. Hasta mañana. mañana. Hasta Amén. mañana. Amén.